En el vídeo de hoy hablaremos de la creación de la OTAN. Después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra gigante donde básicamente medio mundo estaba peleando, el mundo estaba un poco traumatizado y cansado de tanta pelea. Nadie quería que otra guerra así volviera a suceder porque fue una pesadilla total. Pero aunque la guerra había terminado en 1945, había un nuevo problema en el horizonte: la Unión Soviética. Este era un país enorme, tan grande que abarcaba Europa del Este y toda Asia hasta llegar al Pacífico, y estaba gobernado por comunistas. Los comunistas tenían ideas muy diferentes sobre cómo deberían ser las cosas en el mundo. Creían que el gobierno debía controlar todo y que todo debía ser repartido equitativamente entre la gente, lo cual sonaba bien en teoría, pero en la práctica, la gente en esos países no tenía muchas libertades y vivían con mucho miedo porque el gobierno controlaba casi todo, incluso lo que pensaban. Los líderes de los países de Europa Occidental, junto con Estados Unidos y Canadá, estaban preocupados porque no querían que estas ideas comunistas se extendieran más allá y llegaran a sus países. Además, después de la guerra, muchos países en Europa estaban destrozados, con sus ciudades en ruinas, economías destrozadas y gente que apenas sobrevivía. Y ahí estaba la Unión Soviética, justo al otro lado de la frontera, con un ejército enorme y poderoso. Aunque en ese momento los soviéticos eran aliados en la guerra, después de que ésta terminó, empezaron a surgir tensiones. Las diferencias ideológicas y políticas entre los soviéticos y los países occidentales se hicieron cada vez más evidentes, y la confianza se fue erosionando rápidamente. En este ambiente tan tenso y lleno de desconfianza, los países de Europa Occidental, junto con Estados Unidos y Canadá, comenzaron a pensar que necesitaban un plan para protegerse en caso de que la Unión Soviética decidiera extender su influencia, peor aún, lanzar un ataque. Entonces, después de muchas conversaciones y reuniones secretas, decidieron formar una alianza. Esta alianza sería como un club, pero no cualquier club, sino uno en el que si uno de sus miembros era atacado, todos los demás vendrían a ayudarlo. Así que en 1949, 12 países se reunieron y firmaron un acuerdo llamado el Tratado del Atlántico Norte, y así nació la OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, aunque en inglés es NATO, que suena un poco más sencillo de decir. Los países que firmaron originalmente este tratado fueron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca, Portugal, los Países Bajos, Noruega, Luxemburgo e Islandia. Estos países acordaron que si cualquier país, y en ese momento estaban pensando principalmente en la Unión Soviética, atacaba a uno de ellos, todos los demás responderían como si el ataque hubiera sido contra todos. Era un poco como decir: si te metes con uno de nosotros, te metes con todos. Esto se convirtió en una pieza central de la OTAN, conocida como el Artículo 5 del tratado. Con el tiempo, la OTAN se fue consolidando, no solo como una alianza militar, sino también como un grupo donde los países miembros podían discutir asuntos de seguridad y política, compartir recursos y planificar cómo se defenderían juntos en caso de una guerra. Para estar preparados, la OTAN creó una estructura de mando y control, con bases militares y tropas distribuidas por toda Europa, especialmente en los países que estaban más cerca de la Unión Soviética. Una de las primeras grandes pruebas para la OTAN fue la Guerra de Corea, que estalló en 1950. Aunque Corea no estaba en Europa, el conflicto se vio como parte del mismo enfrentamiento más amplio entre el comunismo, apoyado por la Unión Soviética y China, y el mundo occidental. La OTAN no intervino directamente en Corea, pero la guerra sirvió para fortalecer el sentido de urgencia dentro de la alianza y acelerar los preparativos para una posible guerra en Europa. Mientras tanto, la Unión Soviética no se quedó de brazos cruzados. En 1955, formaron su propia alianza militar con los países de Europa del Este que estaban bajo su influencia, llamada el Pacto de Varsovia. Esto hizo que Europa estuviera dividida en dos grandes bloques militares enfrentados, la OTAN en el oeste y el Pacto de Varsovia en el este, y esta división duró por décadas. Durante estos años, la OTAN se centró en disuadir cualquier posible ataque de la Unión Soviética. Esto se conocía como la política de disuasión nuclear. La idea era que si la Unión Soviética atacaba a cualquier país de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados responderían con todo, incluyendo armas nucleares. Esto creó una especie de equilibrio del terror, donde ambos lados sabían que si uno atacaba, el otro podría destruirlo completamente, lo cual, aunque suena aterrador, ayudó a evitar que estallara una guerra directa entre las superpotencias. Sin embargo, la OTAN no solo se centraba en lo militar. También había un componente político y diplomático importante. Los países miembros se reunían regularmente para discutir no solo cuestiones de defensa, sino también cómo podían trabajar juntos para resolver problemas globales, mejorar sus economías y promover la estabilidad en el mundo.
La OTAN se convirtió en un foro donde los países podían coordinar sus políticas y asegurar que estaban alineados en temas importantes. En los años 60 y 70, aunque la Guerra Fría seguía, hubo momentos de relajación de tensiones, conocidos como detente. Durante este tiempo, la OTAN continuó preparándose para cualquier eventualidad, pero también apoyó iniciativas para reducir las tensiones con la Unión Soviética. Se firmaron tratados de control de armas, como el Tratado de No Proliferación Nuclear, y hubo esfuerzos para mejorar las relaciones entre el este y el oeste. Sin embargo, la desconfianza nunca desapareció del todo. Luego, en los años 80, la Guerra Fría volvió a calentarse, especialmente con la llegada al poder de líderes más duros en ambos lados. La OTAN, bajo el liderazgo de Estados Unidos y su presidente Ronald Reagan, adoptó una postura más firme contra la Unión Soviética, aumentando el gasto militar y desplegando nuevos misiles en Europa. Esto llevó a un aumento de las tensiones, pero también, finalmente, a más conversaciones de desarme. Entonces, algo inesperado sucedió a finales de los 80 y principios de los 90, la Unión Soviética comenzó a desmoronarse. Bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, se introdujeron reformas en la Unión Soviética que llevaron a una mayor apertura y, finalmente, a la disolución del país en 1991. Esto marcó el final de la Guerra Fría y dejó a la OTAN en una situación nueva y algo desconcertante. Con la desaparición de su principal enemigo, la Unión Soviética, muchos se preguntaron si la OTAN todavía tenía un propósito. Algunos pensaron que la OTAN debería disolverse, mientras que otros creían que aún había una necesidad de mantener la alianza, especialmente para asegurar la estabilidad en Europa y ayudar a los países del este que antes estaban bajo el control soviético a integrarse en el mundo occidental. Entonces, en lugar de disolverse, la OTAN comenzó a adaptarse a esta nueva realidad. Durante los años 90, la OTAN se amplió para incluir a varios países del antiguo bloque del Este que querían unirse a la alianza para asegurar su independencia y protegerse de cualquier posible resurgimiento de la influencia rusa. Al mismo tiempo, la OTAN comenzó a involucrarse en misiones fuera de su área tradicional de operaciones. En los Balcanes, por ejemplo, la OTAN intervino en conflictos como las guerras en Bosnia y Kosovo para tratar de detener la violencia y proteger a las poblaciones civiles. Esto fue un cambio importante, porque la OTAN estaba ahora actuando no solo para defender a sus miembros, sino también para promover la paz y la seguridad en otras partes del mundo. Pero la OTAN también enfrentó desafíos internos. Había diferencias entre los miembros sobre cuál debería ser el papel de la OTAN en el mundo postguerra fría y sobre cuánto debería contribuir cada país a la alianza. Estados Unidos, siendo el miembro más grande y poderoso, a menudo asumía la mayor parte del costo de las operaciones, y a veces esto causaba tensiones con otros países que no contribuían tanto. Luego, el 11 de septiembre de 2001, los ataques terroristas en Estados Unidos cambiaron nuevamente el enfoque de la OTAN. Por primera vez en su historia, la OTAN invocó el artículo 5, declarando que los ataques contra Estados Unidos eran un ataque contra todos los miembros. Esto llevó a la intervención en Afganistán, donde la OTAN lideró una coalición para luchar contra los talibanes y Al-Qaeda, los responsables de los ataques. La misión en Afganistán fue larga y complicada, y la OTAN estuvo allí durante casi 20 años, tratando de estabilizar el país y luchar contra el terrorismo. A lo largo de los años, la OTAN ha seguido adaptándose a nuevos desafíos. En los últimos tiempos, ha habido preocupaciones sobre el resurgimiento de Rusia bajo el liderazgo de Vladimir Putin, especialmente después de la anexión de Crimea en 2014 y la intervención en Ucrania. Esto ha llevado a la OTAN a reforzar su presencia en Europa del Este y a realizar ejercicios militares para disuadir cualquier agresión. Además, la OTAN también ha tenido que lidiar con nuevas amenazas, como el ciberterrorismo, los ataques en el espacio cibernético y el riesgo de la proliferación de armas de destrucción masiva. La OTAN ha desarrollado capacidades para enfrentar estos desafíos y ha continuado trabajando para mantener la seguridad y la estabilidad en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Hoy en día, la OTAN sigue siendo una de las alianzas militares más fuertes y relevantes del mundo. Con más de 30 miembros, sigue siendo un pilar de la seguridad global, comprometida con la defensa colectiva y con la promoción de la paz y la estabilidad en todo el mundo. Aunque ha cambiado mucho desde sus primeros días en 1949, la OTAN sigue siendo un ejemplo de cómo los países pueden unirse para enfrentar desafíos comunes y protegerse mutuamente en un mundo lleno de incertidumbres y amenazas.